nota sobre el coronavirus y como lo anuncié hace un momento, tengo conmigo a Javier Sicilia. Me da un enorme gusto. Javier, ¿Cómo bienvenido. estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo ¿Cómo te estás? sientes? ¿No estás Estoy desgastadísimo? acá, agotado, agotado, Ricardo, pero bien, ¿Cuántos bien. kilómetros caminaste en total? Pues no sé, mano, no sé, haber caminado como unos 100 kilómetros, unos 80 kilómetros. Ahora, lo cansado es el ritmo, ¿no? Porque si uno camina 100 Sí, no, kilómetros al había que mismo paso, parar y después, pues hay que ir como siempre en esas cosas al ritmo de los más lentos, ¿no? Y que no nos descuadráramos como ir juntos, entonces habría que ir pues, a un paso muy, muy lento, ¿no? Y pues era agotador, pero fue muy fraterno, fue muy bello eso. quisiera hacer contigo el balance, Javier. Tenemos muchas cosas que hablar Sí, sobre el balance, pero a ver, déjame comenzar por el final. La conferencia de esta mañana. El presidente te manda varios mensajes. El primero es que no eres como otros, porque pues tú sí combatiste al secretario García Luna y tú sí señalaste una política de parte de Felipe Calderón que en más de un sentido era mortal y propensa a la desaparición. Entonces te distinguió. Por otro lado, te dijo que no quiso recibirte personalmente porque quiere evitar confrontaciones y finalmente que sí hay una centralidad en su política con respecto a las víctimas. Esto creo que son los mensajes principales de la mañana, sí. quizá me falte alguno. Me gustaría una reacción tuya en orden de prioridad a tu escucha a estos planteamientos. No, digo, pues, sí, pues agradezco las deferencias, las distinciones. No creo que íbamos a confrontar al presidente, ¿no? Íbamos justamente a entregar esos documentos y a decirle por qué estamos entregando esos documentos y por qué pues su política de pacificación pues no está funcionando, ¿no? Porque pues la evidencia es pues los desastres, 36,000, casi 36,000 asesinados, 5,000 desaparecidos, más el cúmulo de víctimas que trae arrastrando el Estado. O sea, solo en el 2019 Nada son más estas cifras más lo que venía atrás. más que lo que venía atrás, ¿no? Entonces, pues íbamos con eso, bueno, fuimos con eso, entregamos los documentos, entregamos un símbolo patrio baleado y lleno de sangre, la nación simbolizada por la bandera, pues está así, ¿no? La bandera está ahora manchada, está invertida, está violentada, está sacudida, ensangrentada, y no queríamos, nunca hemos querido confrontarlo, queremos que asuma, y ha sido los mensajes constantes, asume esta agenda y llámanos a la unidad, ¿no? En Ahora, función tu, de esta tu agenda. mensaje ayer fue un mensaje muy fuerte, con muy buen tono, en fin. Le reclama principalmente no haber retomado lo que te llaman los acuerdos de Tlatelolco, Sí, ¿no? Que fue esta reunión entre las víctimas y el presidente, estuvo Olga Sánchez Cordero, estuvo también Alejandro Encinas. Para explicarle a la audiencia, más allá de sí. polarizaciones, dimes y diretes, ¿qué es exactamente a lo que se comprometió en Tlatelolco que hoy ustedes le reclaman no cumplió y que se exhibiría en estos resultados de falta de paz? Pues los pilares de la justicia transicional, que fueron los que se le presentaron ese 28 de septiembre, si no me equivoco, el 2018 en Tlatelolco, pues fueron las grandes líneas, ¿no? Verdad, justicia, no repetición y siempre se me va el nombre de, no es la indemnización, sino Resarcimiento el del daño. resarcimiento del daño, ¿no? La justicia del resarcimiento del daño. Y habría un quinto elemento que sería lo que pues, él ha estado poniendo al principio, el presidente, que es la amnistía. Pero sin justicia, sin paz, sin justicia. Yo me acuerdo que en Tlatelolco las víctimas le gritaban ni perdón ni olvido, ¿no? Sí, porque él decía, el Justicia. olvido no, pero yo sí los invito a A perdonar. perdonar. Y ellos le respondieron, ni perdón Ni ni olvido. olvido. Y después algunas víctimas me decían, pues ¿a quién vamos a perdonar si no sabemos quién mató a mi hijo? Y la otra, no sé ni dónde está mi hijo, quién se lo llevó. ¿No? Es el último momento de una justicia, de una justicia transicional. Y el hecho de la justicia transicional, su nombre lo indica, transición. Es un Estado cooptado por la violencia y por el crimen organizado, en nuestro caso, el caso México, como otras veces ha estado en otros países por las dictaduras, hacerlo transitar, poniendo en función de la verdad y de la justicia, de estos dos grandes mecanismos, pues quienes han estado coludidos y están coludidos con las redes de criminalidad para transitar un Estado de derecho. Ahora, ¿qué pasó entre septiembre y diciembre del 18? Ya hemos visitado de alguna manera, pero creo que hoy Sí, que este reclamo toma vuelo, sería importante saber
¿Por qué primero sí, después no? Nos fuimos de allá porque salió contento el presidente. De hecho, salió e inmediatamente dijo, va a la agenda, trabájenla con Secretaría de Gobernación, con Con Olga Alejandro Sánchez. Encinas, en concreto. Salimos de allí. Yo no soy un experto en estas cosas. El experto, uno de los expertos es Jacobo Dayan, que ha estado aquí contigo. Y entonces Jacobo, que es muy conocedor de esto, pues junto con las organizaciones que han entendido bien este problema, académicos, con otros que han participado, algunos expertos que han participado ya en procesos de justicia transicional y grupos de víctimas, se empezó a trabajar esas mesas. Se terminó el documento que se acompañó con otro documento del CIDE, que se llama Justicia Transicional, el caso México. Es decir, porque no se puede aplicar, hay que aplicar en función de casos. Este caso tiene que ver con las redes de colusión del Estado con el crimen organizado. Se entregaron esos documentos y el presidente, en el momento en que toma la constitucionalidad, se vuelve ya el presidente constitucional, porque estos fueron acuerdos con el presidente electo, no vuelve a hablar del asunto. ¿Tienes idea por qué? Sí, porque No. para que cambie el presidente López Obrador de rumbo, es que algo importante tuvo que haber ocurrido. No es alguien que sea veleta, digamos, en su historia. No. Es una pregunta que por la cual no tengo respuesta. Nadie les dio nunca explicación. Nadie explicación. Yo imagino que el presidente, bueno, no sé por qué, sus dos rubros fueron la Guardia Nacional, los programas sociales, y en el caso del asunto de las víctimas, lo focaliza sobre casos y en particular sobre el caso Ayotzinapa. Te tengo aquí. Y Manuel Ordorica decía hace un momento, no, Alejandro Encinas decidió cruzar digamos, atravesar las filas de los liderazgos sociales e ir directamente con los colectivos. Entonces reunirse con los colectivos en Veracruz y con los colectivos en Michoacán. Sí. En efecto, Ayotzinapa es un caso emblemático, pero da la impresión de que decidieron prescindir del liderazgo que se había construido en el movimiento de víctimas. ¿Cabe que en efecto esto haya sucedido así? Y se van sobre casos y va justamente a los casos particulares, se va a Veracruz, se va... De hecho, yo tuve un desencuentro con Alejandro, porque ya no habían tomado esta agenda. Le dijimos, es que ustedes siguen atendiendo casos, igual que los anteriores, de otra manera, con otro estilo, pero son casos. Porque me dice, Javier, viene el 28 de marzo, que es el 8º aniversario del movimiento, me dice, vamos a abrir Jojutla. Entonces le dije, sí, Alejandro, van a abrir Jojutla mañana, pasado, o dentro de 10 años, es un pendiente que tiene el Estado. No lo vas a abrir el día del movimiento. Por una razón, Alejandro. Nosotros no somos un caso, somos una política de Estado que no están asumiendo. Y el día del movimiento ese fue el discurso, vamos a hablar muy fuerte. Y ahí hubo ya un alejamiento, no una ruptura, un fuerte Se enfrió el diálogo. Se enfrió el diálogo. Después de esto viene la tragedia de tus amigos. Te han criticado mucho la proximidad con los Levarón, pero como tú mismo narraste aquí, los Levarón te acompañaron. Son mis hermanos. Son tus hermanos. ¿No? Y la verdad es que a los hermanos uno los acompaña, les caigan a uno bien o mal, tengan argumentos o no, y desde luego son víctimas dramáticas. O sea, vimos esos rostros, esos niños, ahí traían los Levarón, llegaron... Los muchachos jóvenes, a mí me conmovieron muchísimo. Viene este episodio y tú decides, voy a acompañar, y los Levarón vuelven a darle impulso a este movimiento, y ahí regreso. Sales de Cuernavaca, 400 personas salen contigo. Sí. Tu valoración, había una pregunta de qué tanto el movimiento que tú encabezas, que ustedes encabezan, tenía fuerza. ¿Cuál es hoy tu balance? ¿Les acompañó la gente que esperabas? ¿Les acompañó desde Cuernavaca? ¿Les acompañó ayer? ¿Cómo te sientes políticamente a propósito del peso de quienes marcharon? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de lo que siempre falta a la política, que es ética, fue muy bueno. O sea, cumplimos, dimos una lección ciudadana de conciencia, de fidelidad a las víctimas, de fidelidad a nuestros hijos, a nuestro sufrimiento, y no tuvimos un gesto, pese a las majaderías, porque yo sí quiero señalar que el presidente fue muy majadero durante todo este proceso. Nos acusó de que le dábamos flojera, de que lo queríamos entrar en el banquillo de los acusados, después que fuimos un show, que queríamos dañar la investidura. Bueno,
la historia es larga y le aguantamos, y le aguantamos. Y le respondimos siempre, presidente, no es contra ti, presidente, es a favor de ti, presidente, tú pactaste esta agenda, ¿no? Entonces llegaron los que tenían que llegar. Yo no pensé que iban a llegar menos, salimos 400 gentes. ¿Ayer No teníamos- calculas un número? Porque sí, Reforma se veía yo bastante pi- nutrida. Yo calculo unos 4 o 5 mil, no fue, Dios, pero bueno, había 4 o 5 mil personas que se fueron sumando a la caminata. Y pues, pese a la agresión, y agresiones verdaderamente ofensivas, graves, que tocaban pues, los dolores que cada persona trae consigo de las víctimas dieron una lección de dignidad, no se respondió con ninguna majadería, no se le respondió con nada, y aquí fueron majaderías, pero verdaderamente pues violentas, soeces. O sea, revictimización para Exactamente, muchos de ¿no? quienes marcharon. Y- Tomaste la decisión, ya es una vieja parte del repertorio del movimiento que tú encabezas, de poner las víctimas hasta adelante y pedirles al resto de quienes acompañaban Así es. que se sumaran, pero en la retaguardia. Sí, sí. Porque pues el tema es sobre las víctimas. Las víctimas son los protagonistas. Te han criticado cuando dicen suban las víctimas al templete, pero pues tenía que ver con el mensaje. Claro, pues es que son las víctimas, lo estamos haciendo por las víctimas que ahí están. Por eso nos paramos en cada antimonumento. En el medio de- antimonumento de los 43, en el antimonumento del ABC, en la cruz de las mujeres víctimas. Sí, en los feminicidios 68. Ujú. Y la marcha fue silenciosa. Y en cada monumento la única palabra que era lo que les deben a ellos y nos deben a nosotros es verdad, justicia y paz, con excepción, bueno, también se curió eso en Ayotzinapa y tuvimos la memoria de los 43, ¿no? El famoso grito de 1, 2, 3, ¿no? Ahí en la esquina que hacen Bucareli y Avenida Juárez y Reforma, te encontraste con los padres de Ayotzinapa, quienes traían agravio contigo, porque había señalado tú en tus artículos Ujú. que la preponderancia de Ayotzinapa había pagado la Sí. justicia para otros casos. A ver, cuéntame cómo fue ese encuentro y cómo resolviste ahí los agravios. No, yo siempre los digo, una víctima tiene que ser empática con una víctima, nos conocemos, nos abrazamos, podemos tener muchas diferencias, pero nuestro dolor lo abrazamos siempre, ¿no? Y yo les dije cuando empezaron, nosotros acompañamos, fuimos a las marchas, yo estuve en las primeras mesas de negociación, si se puede llamar negociación con gobernación por el tema, me pidieron que los acompañara, y en un determinado momento les dije, se los voy a decir porque soy víctima, de otra manera no se los diría, pero mi condición de víctima me permite decirles esto, la están regando, no aprendieron nada del movimiento, no son 43, lleven los 43, que los 43 develen las decenas de víctimas de desaparición que hay detrás de esto. Ustedes son ahorita la punta de lanza y no quisieron. Son más de 43. Sí. Entonces, pues, y saquen a Peña Nieto, pónganlo en la palestra pública, enfréntenlo a la problemática otra vez a partir de los 43, ¿no? Todo esto fueron diálogos pues en lo oscuro, como decimos, ¿no? Y yo les dije, se va a imponer la verdad histórica, no tienen el respaldo, o sea, el gobierno quiere negociar con víctimas, ahorita ustedes son las de calidad, y hay otras de calidad. Esto es Peña Nieto. O sea, tú Eso desde es ahí Peña Nieto. detectas esta propensión de los gobiernos a tratar con los colectivos por separado. Exacto. Y déjame decirlo más fuerte, a fragmentarlos, a dividirlos. Es una Es táctica más del fácil poder. administrar un movimiento que no es movimiento que la cohesión de los grupos distintos. Así es, porque ya no tienen fuerza política, se vuelven cuestiones jurídicas, cuestiones de diálogo, ¿no? Los verdaderos movimientos sociales, cuando realmente tienen una efectividad, tú lo sabes, Ricardo, y realmente hacen que las cosas o cambien o se muevan, son cuando todos se unen sobre un mismo tema, ¿no? Y después el gobierno, el poder, cualquier poder tiende a fracturarlos, a fragmentarlos, porque es más fácil negociar y bajarle el perfil político que puede realmente hacer transformaciones. Ahora, el presidente hoy dijo algo que es una gran verdad. En esa actitud divisiva, tanto las administraciones de Calderón como la de Peña Nieto, que ahora estás relatando,
pues tenían sus colectivos favoritos y sus liderazgos Así es, favoritos. así es. Que, por cierto, hoy no son los favoritos del gobierno. Y no Así me es. refiero a ti. No. Vamos a hablar, por ejemplo, decía yo, la señora Isabel Miranda de Gualas, Esa hombre, fue en alto su al momento. secuestro, fue muy próxima, Genaro García Luna, muy Así es. próxima al gobierno de Peña Nieto. Y no hablo de ella, pero algunos otros liderazgos similares se sumaron a la marcha, convocaron y estuvieron ayer presentes. Sí, ayer estuvieron. ¿Cómo gestionas eso? A ver, es que sí, tú no puedes decirles no entran, Pues pero claro que tampoco no. puedes decirles súbanse al templete. ¿Cómo gestionaron No la ustedes esto? subimos al templete, ¿no? Dijimos, no suman, lo único que no se acepta aquí son partidos o gente financiada por partidos políticos, ¿no? Ahora, esas gentes son víctimas también, tuvieron víctimas. Tuvieron víctimas. Bueno, la víctima cuestionada que tú has escrito fuertemente sobre la O Alberto León Miranda, pero Ajá. estoy pensando otros liderazgos. Sí, está el caso de Moreira, ¿no? De Morera, que, de Morera, perdón, de María Elena. que convocó Sí. intensamente Sí, y que a tu Morera, movimiento. María Elena siempre ha estado muy cercana, muy apoyadora de las víctimas, todo eso. No les podíamos impedir, o sea, son legítimos. A su marido le cortaron los dedos. A ver, te pongo ahí. O sea, Sí. Por un lado, en Causa Común, la cabeza de esa organización, si no me equivoco, y si la información que tengo es correcta, fue el coordinador de asesores de Genaro García Luna. Sí hay ahí un cruce de cables que es muy complicado, Sí. porque Bueno, María Elena es muy a ver, luminosa en su defensa, Sí. pero ha compaginado con estas fórmulas que hoy están en franca decadencia. Yo estoy de acuerdo. Si lo veo, si queremos escalar el tema de las víctimas a un tema político, tienen razón. Pero la caminata no era un tema político, era un tema ético, Ujú. que tiene que articularse en una buena política. Y en el tema ético, todas las víctimas caben. Punto. Punto. O sea, así fue el movimiento cuando salió, y seguramente llevábamos madres de asesinos, madres de sicarios. El tema son las víctimas. Y allí, para mí, no hay argumento político. Las víctimas no son, digo, los muertos. El sufrimiento de las familias no tiene ideología, no tiene partido. Es el sufrimiento humano que se expresa. Yo me acuerdo cuando mataron al hijo de Moreira, yo le escribí una carta. No estoy defendiendo. Del exgobernador de Del Coahuila. exgobernador de Coahuila, la escribí en proceso. Tardó mucho tiempo en respondérmela. Poco antes de que lo metieran a la cárcel me llamó. Le digo, no me quiero sentar contigo. Me dijo, no, yo te debo nos debemos una plática de un ser humano a otro ser humano. Tu carta me pegó. Nunca tocaste, no pusiste mi dolor y el dolor de mi hijo por debajo del asunto político. Pusiste al hombre adolorido por encima de estas realidades, y a ese hombre quiero hablarle. Y me senté con él, y me contó su historia, y le conté la historia mía, independientemente de lo que está haciendo, lo que le está haciendo a Sergio Aguayo, que es verdaderamente infame y repugnante. Pero en ese momento éramos dos seres que perdimos a nuestros hijos, ¿no? A ver, Javier, en una época donde solamente vemos en bulto las cosas, sin matices, alguien como tú que ve esos matices es susceptible de chantaje ético permanente. Déjame irme a corte, A ver, regresando me interesa lo ayudas que a estás entrar a esa diciendo, discusión. sí, me interesa. Estoy con Javier Sicilia, esto es La Octava, estamos hablando justamente de la caminata por la verdad, la justicia y la paz que se celebró la semana pasada, concluyó ayer en Palacio Nacional. De viva voz el balance que hace este líder social próximo a las víctimas, que le ha dado muchas veces voz a las víctimas. Volvemos en un momento. Soy Tere Quintanilla, conduzco Entretejiendo Miradas y estás viendo La Octava. Para sintonizar La Octava, la nueva alternativa en televisión. ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil. Solamente prende tu televisión, toma tu control y vas a buscar menú de ajustes. Vas a seleccionar la búsqueda automática de canales. Puede aparecer también como sintonización automática o autoscan. Actívalo y listo. Con estos sencillos pasos vas a poder disfrutar toda la programación de La Octava en el 8.1 de tu televisión abierta.
Acompáñenos todas las mañanas para el resumen, análisis y contexto de lo que dice el presidente López Obrador. Entrevistas y por supuesto la opinión de la gente porque el pueblo manda. Aquí en La Octava. En el 8.1 de tu televisión abierta y también en YouTube, octava.com, a partir de que se acabe la mañanera. La Octava Sports es pasión. La Octava Sports estuvo presente en el 6º título de Liverpool y dejamos la piel en la final del 2019 desde el Wanda Metropolitano. ¡Game over! ¡El Liverpool va a ser campeón de Europa! La Octava Sports es periodismo. Yo le agradezco al señor Fidel Cudi que esté aquí, pero no me retracto de nada de lo que he comentado de su persona. Nuestra misión es volver a emocionar. De lunes a viernes a partir de las 12 horas por La Octava. La Octava. Siempre cerca de ti. Información. Credibilidad. Análisis. Libertad. La Octava 8.1. México es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso consumo lo nacional. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué hay tanta gente si la de enfrente está vacía? Porque cargando gasolina de Pemex apoyamos a México. Y aquí dan muy buen servicio. Y la gasolina de Pemex es de la más alta calidad. Y además contiene Aditec, que protege el motor del auto. Es amigable con el medio ambiente y reduce la emisión de gases. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex. Gobierno de México. Los periodistas. En los últimos años, el sexenio de Felipe Calderón se hizo muy cercano. Y era visitante asiduo de su residencia. Yo publiqué esto en el libro México en Llamas. Y hace poco, Genaro García Luna visitaba la residencia de Carlos Salinas de Gortari antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón. Y ahí estamos hablando ya de otros niveles de corrupción. El mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Todos en La Octava. Sin estereotipos. Construyendo para ti. Estamos contigo. La Octava 8.1. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Tigre Toño Molina para invitarlos a que no se pierdan toda la programación de La Octava. Estamos de vuelta en La Octava, hablando con Javier Sicilia. Javier, te preguntaba por estos matices que se prestan para que ahora te enseñen como aliado de Calderón porque le diste un beso, o como próximo a Peña Nieto porque negociaste la ley de víctimas, o como priista porque te sentaste con Humberto Moreira, que además de haber sido gobernador de Coahuila y responsable de muchas cosas, perdió un hijo. Es decir, estos matices no se están entendiendo bien en una época, digamos, de polarización. Incluso se te acusa de polarizador, ya para ponerlo rápido. Sí, no, pues sí, es una historia terrible. Mira, me preocupa mucho que el tema humano sea aplastado por el tema político, ¿no? Y más bien lo humano debe de anteceder a lo político. Es desde lo humano donde tenemos que pensar lo político, ¿no? Es decir, hablar de Moreira, ¿no? A Moreira hay que procesarlo, hay que ponerlo en la luz de la verdad y juzgarlo. Pero en el momento en que perdió a su hijo, el hijo no es culpable. Es como golpear a los de Barón porque decidieron, porque hay que probarlo, que si tienen el litio, que si no tienen, no sé qué, como eran los gritos que les estaban diciendo, que si son vendepatrias. Oye, no le dices eso a nadie. No puedes poner la polera. O sea, hay que ver a esos niños, hay que piensen en sus nietos, que piensen en sus hijos, que les vengan a decir después de estar soportando esto, que la preeminencia es la política o que la preeminencia es tu indignidad. Y en nombre de tu indignidad tienes que justificar la muerte de inocentes. Eso me parece verdaderamente asqueroso. Y eso es lo que han estado haciendo. Y me repugna. Y eso es tan criminal
como quienes hacen los asesinatos. Los asemejas. Absolutamente, la palabra Ayer es preformadora sí me impresionó de mucho, otra. porque yo vi mucho adulto mayor con gorras de Morena. No es cierto que los provocaron, que iban ahí a gritar, Así es. fuera Sicilia, y yo llegué a escuchar, muera Sicilia. Sí, así es. A ver, ¿cómo resolvemos un país donde esto ocurre? O sea, llegan las víctimas, se suben al templete, reclaman, le dicen al presidente que no están peleados, pero gente de su partido y probablemente apoyados por sus programas son parte de este coro que podría haberse callado como uno guarda silencio cuando no está de acuerdo. No estás de acuerdo, pero te callas. Pero yo creo que el presidente es otra de las cosas que están en los llamados que hicimos a lo largo de toda esta caminata. Presidente, llámanos a la unidad. Presidente, no uses ese lenguaje, no polarices al país. Ahora, te escuchó y dijo, yo no quiero ser jefe de Estado, quiero ser jefe de la nación. A ver, eso te dijo hoy. Sí, pero entonces que nos acoja, que arrope, que no insulte, que no clasifique, que no divida a la nación en ese sentido. Te dijo que él no está dividiendo, que él no polariza. Pues sí. Y dijo que tú no eras de los conservadores, si entendí bien. A ver, si hay un cambio de mensaje hoy, quiero saber si lo registraste. Yo no lo registré bien, yo oí cosas muy feas. Todavía. Todavía, muy feas, ¿no? Yo ya no quise entrar en esa polémica, pero yo no registré lo que tú registraste. Ya. Yo registré otra cosa, yo registré más majadería, ¿no? De otra manera ha ido matizando, pero... Sí, ya no dijo me da flojera, ¿eh? Ya no dijo eso, pero hay que estarle aguantando la majadería, ¿no? Pero no es posible, digo, que no me vengan, porque una vez me amenazaron de muerte en 2011, la única amenaza de muerte vino de Morena. Así te lo digo sinceramente. Me fui a quejar, les dije, no me digan esto, ¿no? No, te pregunto periodísticamente, ¿no habrá un problema de dos personas que están muy confrontadas? No. O sea, no está personalizado el conflicto entre tú y Andrés Manuel López Obrador. No hablo del presidente y no hablo del dirigente del movimiento de víctimas, entre dos personas. Yo creo que él lo ha enfrentado. Es decir, yo he discutido políticamente con él. Él me merece mi respeto. Nadie como él ha recorrido esta nación. Nadie como él ha tenido tanta tenacidad. Yo le tengo mucha admiración a Andrés Manuel, quitando la figura del presidente. Tenemos nuestras diferencias, él lo ha dicho también, pero yo jamás tengo una bronca con él. Los temas políticos para mí son discusiones de orden político, pero eso no quiere decir que son problemas personales. Yo no tengo un problema personal con Andrés Manuel y me preocupa que lo hayan tratado de poner así. Es más, yo creo, ahorita que entremos probablemente a hablar de qué sigue, yo necesito irme a la retaguardia, necesitan empujar la agenda, porque en esta cosa de que si tengo una bronca con Andrés Manuel o tenemos una bronca personal, se diluye la agenda. Ahora, Javier, lo que está claro es que no hay otro liderazgo del movimiento de víctimas que logre concitar a tantos y a tantas. Es decir, no lo hay. Digo, también eso es un hecho, que hay quien te tacha de protagónico, pero bueno, pues este es el llamado que te hace la época, ¿no? Pues sí. No sé si te vas a la retaguardia si el movimiento no se disuelva. Yo sí les pediría, si quieren que sea ese actor, no me confronten con Andrés, no sé si me explico, no me pongan como si fuera un pleito entre él y yo. Hay gente que lo cree así, le digo, yo no tengo nada con eso, yo estoy empujando una agenda. Yo no te veo a ti peleándote con nadie, pero bueno, sí, a lo mejor está bien mi sesgo subjetivo. No, discuto, soy muy discutidor, puedo subir el tono, tengo la mecha corta, me apasiono, pero jamás tengo un problema, no tengo problema personal con nadie. Tengo dos últimas preguntas. Una obviamente es, ¿qué sigue? Y una final con tu poesía. ¿Qué sigue? Pues yo creo que ahorita es una coyuntura para unificar lo que estaba disperso, lo que los poderes siempre fracturan, unificar a las víctimas, unificar a los académicos que trabajan estos temas, unificar a las organizaciones de derechos humanos alrededor de esta agenda, que creo que nadie puede decir que no, y empujarla, ¿no? Empujarla. O sea, vas a tejer, vas a surcir. De eso se va a tratar, ¿no? Porque pues, si te das cuenta, Ricardo, los que entraron fueron las víctimas, que se escogieron representantes, y entraron quienes hicieron los trabajos, ¿no? Estaba Jacobo, estaba Heredia, estaba Marie Claire, estaba Guevara, ¿no? Claro. En las dos, en el Ejecutivo y en el Legislativo, ¿no? Entraron a empujar la agenda. Ellos son los maestros. Yo soy, como digo en mi discurso, yo soy un puente, soy una voz de tribu.
y ahí está. Ayer por un momento pensé que ibas a decir que escribirías poesía de nuevo. No. Ayer me quedó claro que mientras haya esa violencia, mientras la palabra se sirva para decir lo que se dijo en esa plaza, a confrontarnos, yo sigo guardando y custodiando la palabra del sentido en las urnas del silencio. ¿Pero cabe que en vida regreses a retomar la poesía? Pues si vamos por este camino, creo que moriré en el silencio. Ojalá que haya un viraje, ojalá y esto camine en paz y no tengamos que oír ese lenguaje tan horrible contra las víctimas, tan triste, ¿no? Yo no puedo, un poeta vive del lenguaje de su época, yo no quiero ese lenguaje, ¿no? Tengo que guardar en la sacralidad del silencio la palabra digna hay que guardarla, no puede estar allí manoseada. A ver, Cilia, muchísimas gracias por darte Ricardo, una vuelta muchas aquí gracias en La Octava, por es tu casa. Tu acompañamiento y por tu presencia, siempre tu palabra son esos faros, ¿no? En donde la resistencia moral, la dignidad moral, la reserva moral del país descansa. Javier, te abrazo con reciprocidad. Gracias. Nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando. Cambio rápidamente de tema. Tengo aquí conmigo a Jorge Javier Romero, anunciado